Yo doy lectura, a usted me sigue con su vista, por favor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, dice el versículo 15 y 16: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí dejamos la lectura. Oramos, hermanos, y le damos gracias al Señor en esta preciosa hora. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos por tu grande amor y misericordia. Dios bondadoso, Dios de gracia, Dios que tienes el control no solamente del mundo, de las naciones, sino también de nuestras vidas. Hoy venimos a honrarte y a darte a ti toda la gloria, Señor, porque tuya es. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tomes el control en esta preciosa hora de nuestras vidas, y que sea tu Espíritu Santo a través de la misma, hablando, ministrando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Hablemos entonces rápidamente de este punto interesante de lo que es el templo, ya que tenemos mucho de qué hablar. Pero hablemos que la primera morada fija que fue construida para honrar a Dios en la Biblia tuvo el origen en la época del rey David. Y él fue podemos decir, el segundo rey de Israel en la historia. Y cuando hablamos aquí del rey David, y como dice segunda de Samuel en el capítulo 7 y en el versículo 2, cuando dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Aquí hay una parte interesante, porque cuando vemos que David comenzó a sentir la necesidad y el deseo de hacer casa para Dios, recordar que ellos adoraban a Dios, pero en un lugar que estaba hecho desde que fue y se le ordenó a Moisés. Y ese mobiliario o santuario o templo que ellos tenían se llamaba tabernáculo. Y este tabernáculo era movible, era armable. Cuando ellos se movían, cuando estaban en el desierto, cuando iban a la tierra prometida, donde ellos se movían, se llevaban ese lugar de adoración, porque era movible. Entonces Dios sabía que ellos deseaban
y tenían ese lugar para tener una comunión con Él. Aunque Dios les había ordenado a los israelitas que le construyeran un tabernáculo o una tienda que pudiera ser transportada fácilmente mientras ellos viajaban por el desierto, como dice Éxodo 25, capítulo 25 y capítulo 26, Él no les había mencionado ni pedido que hicieran casa para Él. En ningún momento Dios les pidió que le hicieran casa permanente. Solamente les pidió a Moisés y le dio exactamente los números, ¿cómo se dice? Las medidas para hacer aquel templo mobiliario en el desierto. Pero nunca les dijo que iban a hacer una casa. Ahora, cuando vemos aquí, esto es claro que Dios de una manera se complació cuando de una manera David expresa, y cuando David en su corazón tiene ese deseo de hacer una casa para él. Pero aquí hay algo interesante, porque aunque David tenía el gran deseo y tenía la gran voluntad de Dios, no se lo permitió que hiciera casa a Dios. Entonces, cuando vemos aquí que en lugar de David hacerle casa a Dios, Dios le prometió a David que le iba a hacer casa a David. Fíjese qué interesante esta parte. En el versículo 11 al 13 del mismo libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, vemos que aquí la Biblia nos enseña de que David sería establecido para siempre y que el hijo de David iba a construir una casa para el nombre de Dios. Entonces Dios no permitió que David fuera el que edificara casa a Dios por muchas razones, y una de ellas era porque había derramado mucha sangre. Entonces Dios no permitió que David, por lo que había hecho, se le diera el privilegio. Más Dios, viendo ¿cómo se dice? El deseo de David, le dice: yo voy a establecer reino contigo perpetuamente, pero tú no me edificarás casa, sino va a ser uno de tus hijos quien me va a hacer morada, y ese va a ser Salomón. Y a Salomón le prometió que iba a estar con él, y aún si Salomón fallara, Dios lo iba a restaurar. Fíjese qué misericordia de Dios tuvo con David. Quiere decir que todo lo que pasó de David en adelante fue por amor a David, porque el pacto fue con David. Entonces entendamos la historia, que es fascinante. Como Dios le prometió a Salomón, uno de sus hijos de David comenzó a edificar la casa de Jehová, como dice en Primera de Reyes, capítulo 6 y versículo 1. Este templo, que de una manera está localizado en lo que se llama el Monte Moría, que vemos que tenemos una historia en esta parte que no queremos entrar en detalle, pero este monte está en Jerusalén. Este monte está ubicado donde se hizo o se iba a hacer uno de los sacrificios más tremendos, tenebrosos, pero de una manera con fe. Y ese es cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y le dijo que le iba a indicar el lugar donde hiciera ese sacrificio, y le marcó el monte Moriah. Y ahí es donde se cree que en ese mismo monte es donde se edificó no solamente el templo, sino que también la ciudad de Jerusalén, que ese se conoce como el monte Sión, en lo que hoy respecta a lo que hoy es Israel, en la parte occidental de lo que es la parte histórica. Pero aquí entendamos una parte fascinante, porque cuando vemos aquí que el Señor le da la oportunidad a Salomón que edifique el templo, de una manera se convirtió aquel lugar el centro de adoración religioso en Israel. Para ellos no había otro lugar como el templo en Jerusalén. Ese ha sido el lugar que ha estado por memoria, por años, para Israel, que el templo de Salomón. Y otro como templo de Salomón no ha habido, aunque entendamos que más adelante vamos a encontrar un segundo templo. Pero este templo duró aproximadamente 400 años
desde la construcción durante el reinado de Salomón hasta su destrucción a manos de los babilónicos. Y hablamos aquí una fecha aproximadamente en el 586 antes de Cristo. Lo marca Segunda de Reyes, capítulo 25 y el versículo 9. Entonces, cuando vemos aquí que hubo un primer templo, también la historia dice que hubo un segundo templo. Pero el primer templo tuvo un principio, pero tuvo un final. Y el final fue cuando ellos fueron cautivos por los babilónicos, en el tiempo de Nabucodonosor. ¿Se recuerda la historia? El libro de los Reyes habla, Daniel habla también de este acontecimiento. Pero cuando ellos salen por profecía, por palabra de Dios, que iban a entrar a este cautiverio, cuando Jeremías habla de que iban a entrar en cautiverio, y de la misma manera cuando Ezequiel y cuando Daniel habla de la salida, estamos hablando que iban a pasar 70 años. 70 años que no fueron pocos años, fueron, podemos decir, muchos años, donde tal vez 3 generaciones vivieron en ese tiempo de lo que fueron 70 años de cautiverio. Cuando hablamos en este cautiverio en el imperio babilónico, de una manera se les fue permitido a los judíos regresar a Israel o a Jerusalén, pero eso no fue hasta que comenzó lo que fue el tiempo de Ciro o Artajerjes. Cuando hablamos del tiempo de lo que fue Nehemías, Esdras y todos estos pasajes de la Biblia interesantes. Entonces, de una manera, ellos comenzaron a reconstruir el segundo templo, aunque hablamos que comenzaron a trabajar en el templo casi inmediatamente después de que regresaron a Jerusalén. Y de esa manera, la oposición, ¿verdad?, siempre ha existido. Aparte que hubo para el pueblo, los vecinos, y aparte también la negligencia de los mismos judíos, que de una forma retrasaron la construcción. Y esta parte es histórica, porque cuando vemos aquí la parte de la reconstrucción del segundo templo, no fue terminada hasta en el tiempo de Herodes. Por eso que cuando nosotros hablamos aquí y hablamos de algunas fuentes de información, como la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar, que da la referencia a este segundo templo como el templo de Zorobabel, que así es como se menciona en Ageo capítulo 1, también en adelante. Entender que Zorobabel fue el gobernador de Judá, quien ayudó a coordinar la construcción, como habla Esdras capítulo 3. Entonces, entender que en este tiempo no solamente hubo un gobernante, hubo un sacerdote, y ese se llamó Josué. Entonces, el sumo sacerdote. Cuando hablamos aquí de este entonces, es este templo que aparece cuando Jesús vino a la tierra. Fue el que el Señor visitó aquí en la tierra, pero no fue el que Herodes comenzó y terminó su remodelación, que se cree que pues eso fue una maravilla lo que Herodes hizo con el templo para poder congeniar y quedar con ellos de una manera bien. Mas sin embargo, Jesús en el capítulo 24 que hablamos que fue en el tiempo donde aproximadamente se cree que se terminó la construcción, Jesús habla de ese templo, que no quedaría piedra sobre piedra, y no solamente del templo, sino también de la ciudad. Entonces es interesante pensar lo que la historia nos enseña de este segundo templo, que el Señor visitó y que el Señor entró, caminó, y donde se hacían muchos sacrificios. En otras palabras, para ellos el templo ha sido algo muy importante para ellos, porque ha sido la comunicación y el acercamiento de Dios hacia ellos. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, vemos que también tuvo un final. Ese principio que se hizo cuando salieron de la cautividad de los 70 años, también tuvo un final. Y ese segundo templo tuvo un final en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, y fue bajo el emperador Tito el que vino a destruir todo aquello y a ponerle fuego a la ciudad, a derribar murallas, muros y a quemar el templo. Ahora, cuando nosotros lo vemos históricamente, vemos que el templo que en ese entonces era, ya no es un templo, es una planicie. Prácticamente es algo que no quedó ni pared, quedó solamente el puro piso. Ahí hay
un lugar y es una mezquita que es de los musulmanes. Y ese lugar ellos lo pelean porque para ellos, en el momento que ellos gobernaron Jerusalén, en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo cuando habían guerras, que ellos conquistaron esa tierra, se apoderaron, aunque esa tierra no es de ellos, sino ha sido de Israel. Pero como Israel hablábamos, como Israel fue saqueado y fue llevado cautivo y fueron esparcidos, la tierra se quedó y era de la tierra de los que conquistaban. Los musulmanes llegaron un momento a conquistar esa tierra. Por eso que ellos tienen cierta parte de lugares donde ellos viven, que conquistaron, de la que hoy en día Israel pelea, que es tierra de ellos. Pero por la razón que ellos no la agarran a la fuerza, porque eso sería más que una guerra de lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero ese lugar que es y donde se edificó y fue el templo por muchos años, ese lugar Israel lo desea con ansias. Lo pelea, hermano, y está esperando el momento para poder ahí edificar su templo. La pregunta aquí es: ¿por qué no van y lo hacen en otro lado? ¿Por qué no compran una tierra y hacen el templo en otro lado? Sencillamente ellos no lo hacen porque ahí hay una promesa y ahí es donde Dios les dijo que edificaran. Entonces para ellos esa tierra es algo de mucha importancia. Escuchaba en esta semana que pasó un comentario de unos arqueólogos que comenzaron a excavar de la parte occidental, donde se permite que ellos vayan en el muro de las lamentaciones, donde los judíos van y ponen sus peticiones y oran a Dios. Pero en esa planicie, en esa parte de lo que es donde ellos caminan, en la parte de abajo a la mano izquierda, ellos descubrieron hace ya algunos años, que todavía no lo han sacado públicamente, sino que se le dio la oportunidad a este hombre de publicarlo. Y es interesante porque debajo de esa planicie, hacia la parte donde está el muro, encontraron restos del primer templo. Y es fascinante porque para ellos eso los vuelve locos, porque ellos dicen: hemos encontrado ruinas del primer templo, y todo lo que está arriba ha sido algo de lo que vino a edificarse después. Entonces para ellos es importante seguir de que Dios en la vida de ellos tiene un propósito, tiene un plan, que Dios va a seguir trabajando con ellos. Y ellos esperan con ansia de poder entrar a ese lugar, a esa planicie donde existió el templo, para ellos seguir edificando el templo que ellos quieren. Entonces aquí la pregunta es interesante. Gracias, hermano. La pregunta aquí entonces sería: ¿va a haber un tercer templo? Esa sería la pregunta. ¿Va a haber un tercer templo? A todo lo que marca la historia y la profecía nos enseña que probablemente sí. Probablemente sí. Porque a lo que nosotros estamos hoy viendo alrededor de todo lo que es la parte profética y en la parte de Israel, nos está marcando de que ellos están preparándose para edificar un tercer templo. Pero hasta aquí no ha habido absolutamente nada que a ellos los pueda mover a edificar. Aunque me voy a adelantar un poquito, ellos ya tienen un templo, y el templo que ellos tienen no lo tienen armado, sino lo tienen como un rompecabezas. Yo les hablaba el domingo pasado que ellos ya han preparado sacerdotes de los que van a ministrar, ya los tienen listos. Tienen listos los animales que ellos queman para la purificación de los que ministran. También tienen ya los cuchillos preparados, que son especiales, las vasijas, las túnicas, los muebles, ya tienen todo. Es interesante lo que ellos piensan y de lo que ellos quieren hacer. Entonces, ya que el templo que de una manera ha sido un elemento tan importante en la historia de los antiguos israelitas, entendamos que muchos se han preguntado qué dice la Biblia al respecto de este tercer templo. Si bien es cierto que los textos bíblicos no nos dan una luz tan clara, hermano, de que cómo va a ser, o que en qué tiempo va a ser, o que no tengamos una parte bien específica bíblicamente,
Pero aquí te vamos a encontrar tres puntos bien importantes en esta lectura que hemos dado, y que de una manera existen tres indicaciones que podemos entenderlas, y de una manera dos de ellas expresan la parte literal, y la tercera, que para nosotros pienso que va a ser la parte más fundamental, y es la espiritual. Entonces, cuando vemos aquí esta parte del tercer templo, que es fascinante entender que, hermano, se va a edificar, que eso es lo que se ve, que se va a edificar un tercer templo, y que todavía se está tratando el terreno, se está tratando esa tierra en paz, para que se pueda dar. No sabemos en realidad cómo es que la van a tomar. Yo quisiera saber cómo. A mí me interesaría, me interesa, me fascina saber cómo eso va a acontecer. Pero a lo que he podido entender a la luz de la Biblia, en realidad no sabemos si la iglesia de Cristo, hermano, la va a poder ver. Esa es una gran pregunta. No sabemos si la iglesia de Cristo va a ver ese acontecimiento. Yo le hacía a usted una pregunta el domingo pasado. ¿Será que la iglesia irá a ver la función del anticristo al principio? Eso quedó como una pregunta. Hoy vamos a responder esta pregunta, porque es importante entender que nosotros estamos caminando, sí, a la luz de la palabra profética de Dios sobre Israel, pero también hablábamos de que nosotros estamos caminando bajo un punto de gracia que Cristo vino a dar al ser humano. Entonces, nosotros debemos de entender algo bien importante. Todo lo que se mueva en Israel tiene que ver con nosotros. Todo lo que pasa allá tiene que ver con la iglesia. Todo lo que hacen allá tiene que afectarnos a nosotros en la parte espiritual. En la parte espiritual. Porque cuando nosotros vemos que allá hay guerra, entonces tenemos que estar al pendiente y alertas, porque se está cumpliendo la profecía bíblica. Y no solamente allá, sino en todo el mundo. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que está sucediendo alrededor, todo está marcando que ahí está, que el Señor lo dijo, y que en algún momento de la vida se iba a cumplir, y se está cumpliendo. Ahora, entendamos aquí esta parte interesante, porque los tres puntos que yo quiero tocar con ustedes, o las tres indicaciones, uno de ellos es, número uno, los sacrificios se van a volver a hacer en el tiempo que se haga el tercer templo. Ese es el punto. Se van a reanudar otra vez los sacrificios. Entonces los sacrificios van a volver a funcionar en el servicio judío, de lo que no ellos hacen. Ellos no tienen sacrificio, ellos no tienen culto a Dios. Pero en este tercer templo, la razón por qué a ellos les surge, porque ellos van a volver a hacer sacrificios a Dios, basándose en lo que es la profecía del libro de Daniel acerca de los sacrificios que llegan a su fin, o al término de lo que es la era del hombre. Aquí hablamos de un punto interesante de lo que Jesús habló, y aquí es donde me voy a meter un poquito a fondo. Y cuando el Señor habló de lo que es el final de la era del hombre, habló de un punto interesante como señal, y habló de la abominación desoladora de los últimos tiempos. Esa parte que hoy para nosotros es interesante es que algunos creen que de una manera van a construir el tercer templo en Jerusalén, pero antes que Jesucristo regrese a la tierra, el templo ya tiene que estar edificado. Cuando hablamos del regreso de Jesucristo, no estamos hablando del rapto, estamos hablando de una segunda aparición física. Esa segunda aparición física se ve en el libro de Apocalipsis, se ve cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, y también la Biblia dice cuando vendrá a rescatar a su pueblo con sus centenas de millares de ángeles, cuando se enfrentará a la guerra de Armagedón. Entonces de ahí emprenderá un reino milenial, de lo que hablamos, un reino aquí en la tierra, donde Jesús reinará y regirá con vara de hierro. Entonces,
cuando hablamos aquí rápidamente de este acontecimiento, de una aparición visible de Jesús, no es la del rapto, porque la Biblia dice que el rapto, hermano, no es que Jesús vendrá a la tierra, sino se llevará en los aires a su iglesia. Entonces es totalmente diferente. Pero aquí entendamos que ellos de una manera esperan la visibilidad completa de Jesús. Esa es la segunda venida. Ahora, cuando hablamos aquí de lo que es la abominación desoladora, este es un punto de partida interesante, pero también es un final para ellos, en el sentido de que ellos tendrán, hermano, un final de poder en realidad aceptar a Jesús como el Mesías, porque algo que ellos no creen es que Jesús es el Mesías. Ellos esperan un personaje totalmente diferente al que habla la Biblia. Ellos dicen que Jesús fue un profeta que hizo bien, que amó al mundo, que habló a la humanidad, que amó al pobre, pero ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces ellos esperan a un personaje superior a Jesús, y ahí es donde está el problema. Porque ese personaje superior, el que va a aparecer y que se va a presentar como el que le va a solucionar los problemas, que a ellos lo van a recibir como Cristo o como el Mesías, es el que la Biblia habla del anticristo. Pero entendamos un poco esta parte, porque cuando hablamos de la abominación desoladora, tiene tres definiciones, o tiene tres cumplimientos. Cuando hablamos de la abominación desoladora, Jesucristo se refirió en esta parte cuando habla en Mateo capítulo 24 y versículo 15, y de una manera la menciona como una señal del tiempo del fin, justo antes de su regreso a la tierra. Ahí es donde Jesús habla. La referencia de Jesús fue una profecía dada originalmente en Daniel capítulo 12 y en el versículo 11. Aunque esta profecía se llevó a cabo y se cumplió en el tiempo de lo que fueron lo que fue en el tiempo cuando Israel estuvo cautiva, y eso se cumplió en el tiempo, hermano, del gran conquistador, se me fue el nombre, Magnum. Este hombre, uno de sus generales, que es el que vino a regir y el que vino a gobernar la parte norte de Israel, que es el que vino a hacer esta parte y vino a cumplir lo que viene a ser más adelante Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue donde se cumplió literalmente esta profecía. Pero esta profecía tiene tres definiciones, tres cumplimientos bien interesantes. Pero hablemos de esta palabra, hablemos de la raíz, hablemos del significado. La palabra aquí hebrea para abominación se define como sagad, la cual significa estar sucio, de una manera detestar, aborrecer. Y esta parte, cuando habla el diccionario, esta definición se está refiriendo a algo inmundo, algo que se aplica a la parte, ¿cómo se puede decir?, culto, que es idolatría, algo que es más que idolatría, algo que va más allá de lo que es hacer un culto, sino complicar, hacer de ello un culto, pero no de una manera a Dios, sino a alguien que no es Dios en esta parte. Fíjense que el otro día escuchaba a un hombre que estaba dando un comentario en un programa de televisión. Y este hombre estaba diciendo, y estaban tocando el punto de música, el problema de la música que es actual. Y quiero usar este ejemplo para poder entender la abominación. Y él decía, los tiempos que estamos viviendo, y es un hombre que no tiene el temor ni el conocimiento de Dios, estaba hablando del punto de la música, hasta dónde la música ha llegado. Y dice, los tiempos que vivimos son tan raros y tan difíciles que la gente hoy en día ya no sabe lo que es música. Ellos decían y comentaban y decían, bueno, antes la música era algo que a nosotros nos movía, nos llenaba y nos inspiraba. Lo que era, y hablamos aquí de nuestros hermanos mexicanos, decían el mariachi. El mariachi era algo muy tradicional
que se hacía y se cantaba y se llamaban los mariachis para poder tener un momento de serenata, un momento de fiesta. Pero lo que hoy en día están haciendo, dice, usó la palabra para poder expresar la controversia y la mixtura que están haciendo, y dijo, es una abominación. Usó él esta palabra. Y me llamó la atención porque cuando él se quiso referir a lo que hoy en día están haciendo allá afuera con la música, dijo, yo nunca había escuchado a un mariachi, dijo, con reggaetón. Dijo, eso es una abominación, dijo él. Eso nunca lo habíamos escuchado. ¿Cuándo, dijo, íbamos a escuchar que un mariachi iba a cantar con reggaetón? Dijo, eso es una aberración. Es algo que no se acepta. Aunque lo veamos desde este punto de vista, a como la gente lo ve allá afuera, aún la gente allá afuera, las cosas que para ellos se miraban normales, que hoy en día ya no son normales, para la gente es una abominación. Antíoco Epífanes, cuando él conquistó, cuando Alejandro Magno lo pone como gobernador en el norte para poder conquistar, y hablamos en esos tiempos de Grecia, cuando ya surge el capítulo 7 de Daniel, y hablamos de lo que son las conquistas de todas estas grandes imperios. Estamos hablando de que este hombre, cuando conquistó y vino una vez más a meterse a Israel, lo que hizo él fue edificar un templo dentro del santuario donde se adoraba a Dios. Y no solamente eso, puso una imagen del dios Zeus, pero también sacrificó animales inmundos dentro. Dice la historia que sacrificó una marrana en el lugar santísimo. Y eso, en lo que es la parte de el lugar santo para Israel, eso fue una abominación. El Señor marcó eso. Pero es interesante pensar, porque cuando hablamos de esta historia, la profecía bíblica incluye a menudo más de un cumplimiento. Quiere decir que cuando los profetas hablaban de una profecía que se iba a cumplir en el momento, también hablaban de un futuro. Quiere decir que ellos miraban el presente y miraban el futuro. Es interesante pensar que la profecía que habla Daniel, capítulo 12, el versículo 11, que está hablando de la abominación desoladora, no solamente tenía una parte que se iba a cumplir en el tiempo del reinado de Grecia, sino que también iba a traer otras consecuencias o otras afirmaciones o otras manifestaciones más adelante. En el primer cumplimiento, y hablamos de la abominación desoladora, Daniel profetizó que de una manera iba a venir, iba a asolar, y Alejandro el Grande, que podría aquí hacer una abominación desoladora, que dice el capítulo 11 y el versículo 31 de Daniel. Y que de una manera aquí Antíoco Epífanes, que iba y era el rey más adelante del rey del norte, iba a cumplir esta profecía. También existe un segundo cumplimiento. El segundo cumplimiento fue cuando ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, y una vez más el templo y el altar fueron destruidos. A eso es que también habla la Biblia que fue una desolación, hermano, o una desolación abominadora. Entonces, hay un tercer cumplimiento, y este tercer cumplimiento está en la parte futura, que todavía nosotros no la hemos visto, ni todavía se ha marcado como cumplimiento, pero está por cumplirse, que es la parte que hoy nos toca entender. La parte fascinante para nosotros entenderla es que en la relación con el fin de este siglo, cuando Él regresaría a la tierra por segunda vez, como habla en el versículo 13 que hemos leído, y el versículo 14 de Mateo capítulo 24, Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, él dice, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea, dice el versículo 16, huyan a los montes. Daniel, el profeta a quien se refirió Jesús, le fue dicho
en una visión que las palabras que él había de una manera había sido, se les había dado, entendamos aquí, se le dio que fueran cerradas, que no las publicara, que no las diera a conocer. Pero más adelante nosotros vemos que Juan el teólogo en la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le da la revelación, él no le dice que cierre el libro, sino le dice que abra y que escriba y que se lo mande a las iglesias del Asia Menor. Ahora, cuando vemos esta parte que es fascinante, le estoy hablando un poco de historia para poder entender lo que queremos terminar de hablar esta parte en esta hora. Cuando hablamos aquí, y como habla Daniel capítulo 12 versículo 9, y que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días, dice el versículo 11. Entonces está hablando aquí de un tiempo que será quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Entonces estamos hablando de un final, pero también de un principio. Y estamos hablando que de una manera el conteo regresivo de días hasta que Cristo regrese. O sea que aquí vemos otro cumplimiento de la abominación desoladora que todavía necesita por cumplirse. Y esta abominación desoladora es la que habla también el profeta Daniel en el capítulo 7, donde habla de una bestia que tiene cuernos y que un cuerno pequeño habla cosas raras y fuertes en contra de Dios. Estoy hablando de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Esta parte se nos dice cuando el tiempo de una manera va a continuar y que estos sacrificios, pero en algún momento los sacrificios serán detenidos. Eso quiere decir de que cuando el anticristo venga, se cree que sea en el momento que comience la gran tribulación, donde el templo será edificado. Y es donde el anticristo se va a congeniar con ellos. O sea que el anticristo será la ayuda para que Israel retome, se cree, el lugar donde quieren hacer el templo. Quiere decir que se dice que tal vez el anticristo vaya a estar ahí con ellos. En el momento se va, o tal vez a mostrar como el Mesías, ellos lo vayan a tomar como el Mesías. Pero llegará el momento donde él se va a descubrir y se va a dar cuenta los judíos que no es el Mesías. Pero eso va a ser en un momento de 3 años y medio, que habla la profecía cuando comenzarán los juicios de Dios a la tierra. Quiere decir que el profeta habla de tiempos y de medio tiempos, habla de tiempos y de tiempos, habla de 7 años proféticamente. Y cuando habla de 7 años de la ira de Dios, está hablando de que cuando Cristo venga por su iglesia, entrará un periodo de gran tribulación en esta tierra. Hablamos de los juicios de Dios, hablamos donde no va a haber gracia de Dios, hablamos donde la gente ya no se va a salvar por escuchar un mensaje, donde la gente, hermano, no va a tener la libertad de reunirse en templos como lo hacemos hoy. Entonces, cuando esto suceda en la tierra, hermano, el anticristo tomará ventaja de 3 años y medio de paz, de tranquilidad. Habrá paz en todo el mundo, pero al finalizar 3 años y medio el problema se va a arreciar, especialmente con Israel, porque él va a estar allá con ellos, al grado que la Biblia dice que él va a exigir, porque se va a sentar en el lugar santísimo y va a exigir que lo adoren. Y cuando ellos, porque Israel, algo que han aprendido es que ellos han quedado curados de idolatría. Ellos no son idólatras hasta este momento. Quedaron curados de los 70 años que pasaron en cautiverio. Entonces ellos, cuando él pida que lo adoren, ellos van a abrir los ojos. Y ahí es donde se cumple, hermano, el capítulo 12 y el capítulo 13 de lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces entendamos aquí una parte interesante, porque la Biblia nos enseña entonces que el anticristo se va a revelar y ellos dejarán de sacrificar, porque ellos correrán para huir a las montañas, y correrán, huirán, porque los van a perseguir para matarlos.
Entonces, terminará el sacrificio, porque el gran anhelo es de hacer un templo. El gran anhelo es de sacrificar. Y sí lo van a lograr hacer, pero también tendrá un final. Y el final será cuando el anticristo se revele a la vida de ellos. El cumplimiento de esta abominación desoladora de la que Cristo habló tenía dos funciones: en el año 70 y en el cumplimiento del anticristo. Ahora, regresemos al punto, porque cuando entendemos aquí la profecía bíblica en los últimos tiempos, de que se cree que se va a edificar un templo, esto es la puerta al anticristo. Esto va a ser la manifestación del anticristo. Ahora, hablemos un poco del anticristo. Todo lo que se está viendo y todo lo que está pasando, esto es el escenario para que él se presente. Fíjese que hay un libro que yo creo que fue escrito como en el año 70, que muchos de ustedes yo creo que todavía no nacíamos, hermano. Al menos yo tenía un año, parece. Yo ya había nacido. Pero yo este libro lo vine a leer en el año 85. Me encontré con un libro muy pequeñito, y en ese año que a mí se me prestó ese libro, me llamó la atención, porque ese libro, en el frente, de blanco y negro todavía, había un personaje tapado con una cortina, y en la parte de abajo, en lo que era la plataforma, había un número y decía 666. Y en la parte de arriba, la portada, el tema principal era: ¿quién será el anticristo? Esa era la pregunta del libro. El libro de una manera lo definía: ¿quién podría ser? Que esa ha sido la gran pregunta hasta este día: ¿quién es el anticristo? Y muchos le han titulado, hermano, el anticristo a varios gobernantes que han pasado en la historia, y de una manera han creído que ellos han podido ser los anticristos. Pero hasta aquí hoy día todavía no tenemos claro quién es el anticristo. Que la Biblia proféticamente sí dice que vendrá, hermano, y que será de sangre, hermano, israelita. De eso sí tenemos seguro, tiene que ser de sangre israelita. De otra manera no podrá ser recibido por Israel como el anticristo. Así que no es nadie, o solamente, ¿verdad?, que podamos decir tenga doble nacionalidad, pero la Biblia dice que saldrá, hermano, de 10 reinos. Y estamos hablando que de una manera vendrá de Europa. De eso sí estamos seguros, que viene de Europa, pero todavía no hay quien en realidad sea. Hay varios, y la pregunta es: ¿quién es él? ¿O qué significa esa extraña palabra? Hablando del tiempo, junto de lo que es antes del regreso de Jesucristo, hablamos que el apóstol Juan escribió en la primera carta, en el capítulo 2 y versículo 18, donde él escribe y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, dijo el apóstol Juan. Entonces, esto no es nuevo, esto no es de hoy. Esto ya es algo que se había y se estaba diciendo. Incluso aquí el apóstol Juan dice en el versículo que hemos leído, hablando del último tiempo, según dice, vosotros oísteis del anticristo, que así ahora ha surgido muchos anticristos. Quiere decir que cuando el apóstol Juan habla de anticristo, también se está refiriendo a muchos anticristos. Pero la Biblia no se está refiriendo a muchas personas, sino que se está refiriendo a un espíritu. El término anticristo significa contra o contra a Cristo. Alberto explica este término, este teólogo explica este término, que puede denotar cualquiera que reclama estar en el lugar de Cristo. Quiere decir que cuando hablamos de un anticristo, es alguien que viene a causar oposición a lo que es verdadero de Cristo, o sea, un impostor. Alguien que quiere tomar el lugar de Cristo. Alguien
que viene en contra o antes de Cristo. Entonces la definición es interesante, porque la Biblia nos da varios nombres que se le pueden caracterizar en la Biblia. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 3, se le define como el hombre de pecado. ¿Quién dice la Biblia que va a ser ayudado por Satanás para poder hacer milagros y engañar? Fíjense que el anticristo tendrá cierto poder para engañar y hacer milagros. Ahora, también se le da otro nombre en Apocalipsis 13:11, y se le conoce como la bestia que subirá de la tierra. Y cuando la Biblia habla de la tierra, se está refiriendo a la gente. La bestia es algo que es espantoso, horroroso. Así es como lo ve en la visión Juan. Entonces, el anticristo no solamente será un hombre político, sino que también tendrá algo religioso. Y también lo identifican como el falso profeta. Entonces, que vendrá y engañará. Pero no solamente será una persona que tendrá una influencia satánica, sino que también es un espíritu que se ha estado moviendo desde muchos años. El apóstol Juan, el apóstol Pedro hablaron de este espíritu que ya existe, el espíritu del anticristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte, aunque no sabemos quién es este individuo específicamente, físicamente, esta persona, podemos identificar que en el futuro, por medio del poder y de señales y prodigios mentirosos, hermano, podemos, la iglesia, identificar quién es el anticristo o dónde se mueve el espíritu del anticristo. Porque no todo lo que se dice de Dios es verdadero. No todo lo que se habla de Dios es correcto. Porque cuando hablamos de esta parte, entendamos, mis amados hermanos, de que la Biblia dice que habrán engañadores. Además del anticristo, Jesús dijo, y los apóstoles advirtieron que habrían muchos falsos profetas. Cristo dijo que vendrían muchos en su nombre, falsos cristos, y que de una manera surgirían y engañarían a los hombres, no solamente a los creyentes, porque la Biblia habla también que el amor de muchos se enfriará, sino que también a la gente que tienen hambre de Dios y que quieren saber de Dios, también se les engañará. Una de las cosas que el hombre busca son señales. El hombre busca milagros. El hombre busca cosas que pueda ver con los ojos, que pueda decir, ese es Dios o allá está Dios. Porque el hombre hace milagros, la mujer hace milagros, porque hizo caer oro, agua o aceite, y dicen, allá vamos porque allá está Dios. No, eso es lo que la Biblia nos enseña, que no vayamos ni corramos, porque puede ser que sea solamente una falsedad. Entonces, no todo lo que dice Dios es Dios, hermano. Ahora, déjeme meterme un poquito más adentro, porque cuando hablamos de los movimientos cristianos que ya están en acción en nuestro mundo, en la actualidad, y hablamos de este país, entendamos que también existen muchos ateos que quieren remover el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Gloria a Dios por las escuelas que todavía creen en la Biblia, creen en la oración. Gloria a Dios por esos hombres que están en las escuelas, en los lugares públicos, hermano, levantando la bandera cristiana. Pero hay gente que no cree en Dios. Hay gente que está en contra de Dios. Hay gente que dice, no, vamos a ir en contra de todo lo que es Dios. Y ellos ponen la Biblia, nosotros vamos a poner las cosas de Satanás, dicen ellos. Entonces, entendamos que cuando hablamos de las señales, estamos hablando de que Juan de una manera lo explica ahí mismo en el capítulo 2 y en el versículo 22. ¿Quién aquí es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Eso lo dijo Juan. El que niega al Padre y niega al Hijo, y que dice que vino en espíritu, ese no es de Dios. Entonces, para entender claramente lo que es verdadero, es entender que el que enseña, el que predica, hablemos de una iglesia, hablemos de un apóstol, hablemos de un maestro, hablemos de un predicador, hablemos de un pastor, hablemos de un evangelista, si se sale de la verdad, dice la Biblia, no tiene a Dios.
Si se sale de la doctrina verdadera, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, no tiene en realidad el apoyo de Dios. El apóstol dice: ese es anticristo. Wow. Quiere decir que todo aquello que, aunque se vea bonito y aún use la Biblia y use el texto bíblico para poder querer dar a conocer sus intenciones, pero no la de Dios, ese es el espíritu del anticristo que se está moviendo. Ahora, cuando hablamos del personaje que vendrá a cumplir esta profecía, es una persona que vendrá en contra de todo lo que se llama Dios, porque Juan lo ve que habla cosas en contra de Dios. Entonces el anticristo surgirá para oponerse a las cosas de Dios. Hablamos aquí de las enseñanzas del anticristo. ¿Cómo podemos identificar la enseñanza de los que de una manera conocen a Cristo? Pueden identificar lo que no es de Cristo, pero los que no y traen enseñanzas que no son verdaderas, hermano, fácilmente pueden enseñar o, ¿cómo podemos decir?, perturbar a aquella gente que no tienen el conocimiento claro de la verdad de Cristo. Por eso que una de las cosas que nosotros debemos de aprender es a leer la Biblia. Una de las cosas que debemos de aprender es a orar. Una de las cosas que debemos de aprender es a congregarnos. Una de las cosas que debemos de aprender es a buscar a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque no solamente el anticristo no se ha revelado todavía, pero el espíritu del anticristo ya se mueve entre nosotros. Entonces, el Señor habló de esto. El Señor habló de la abominación desoladora. Y esto es lo que viene en contra de lo que se llama Dios. Ahora, estamos en un tiempo donde las cosas se ven aún peor, hermano. Estamos en un tiempo donde todo esto se está ya a punto de cumplir. Entendamos el punto profético de lo que es la edificación del tercer templo. Los judíos, que son, hermano, un grupo de sionistas mesiánicos, son los que han estado empujando para que se haga el tercer templo. Ellos ya tienen todo preparado. Ellos ya tienen todo, ya tienen la vaca bermeja, ya tienen, hermano, el lugar para sacrificar, ya tienen el candelero, ya tienen, hermano, la mesa de incienso, la mesa de los panes, ya tienen todo ellos. Ahora, si ellos ya tienen todo y están esperando solamente un momento para edificar su tercer templo, eso quiere decir que el anticristo por ahí anda, hermanos. Eso quiere decir que el anticristo por ahí anda caminando. Ahora, si esto llegara a surgir, tal vez no en este año, vamos a ponerlo de esta manera, tal vez sería el próximo año, porque esto se ve muy cerca. Esto se ve extremadamente cerca. Si esto no surgiría en este año, o probablemente digamos que surgiría en este año, que los judíos esperan que se haga el tercer templo, tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo, y eso se llama rapto de la iglesia. Sí, porque nosotros, la iglesia, no va a estar en esa manifestación. Y aquí es donde estamos respondiendo a la pregunta. La iglesia no va a entrar al periodo de la gran tribulación. Y si la iglesia no va a entrar al periodo de la gran tribulación que viene a esta tierra, entonces la iglesia no conocerá al anticristo. Y si la iglesia no conocerá al anticristo, porque se va a ir, pero todo lo que indica en lo que es la profecía bíblica y los tiempos que estamos viviendo, que esto en cualquier momento va a acontecer, entonces la iglesia ya no tiene mucho tiempo en la tierra, hermanos. ¿Usted qué piensa? ¿De que el tiempo todavía va a ser largo para nosotros o va a ser corto?
Porque todo lo que la Biblia nos está indicando proféticamente y que todo lo que estamos viendo con nuestros ojos se está cumpliendo, entonces esto quiere decir que ya no queda mucho tiempo para nosotros. Ahora, si usted quiere vivir 100 años aquí en la tierra, si usted quiere vivir 200 años aquí en la tierra, usted los puede vivir si quiere, hermanos. Pero yo le voy a asegurar algo. Ahora, no le estoy poniendo fecha, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, porque el día y la hora nadie lo sabe. No estamos hablando de fechas, porque esto entonces sería falso, porque no hay una fecha. Estamos hablando que todo lo que está aconteciendo está marcando que es a través de lo que Israel se está cumpliendo, y es de la higuera. Cuando la higuera florezca, dijo Jesús, aprended de ella que el tiempo está cerca. Entonces las profecías indican de que Israel en cualquier momento edificará su tercer templo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Tal vez será en este año, el próximo año, pero cuando ellos comiencen a edificar su tercer templo, entonces el anticristo aparecerá. Y la iglesia, bíblicamente, nos enseña que la iglesia no pasará la gran tribulación. Ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿usted quisiera pasar la gran tribulación? Tal vez usted por curiosidad dijera, bueno, yo quiero ver cómo se siente eso. Yo ni por curiosidad, hermanos. La Biblia dice que será un día de ira, donde Dios castigará el pecado del hombre. Dios revelará su juicio al hombre. Hermano, si esto que estamos viendo nos pueda turbar y nos pueda llamar nuestra atención, y que las cosas no eran como 15, 20, 30, 50 años atrás, hermano, ese día será aún más de lo que estamos viendo. Si el fuego en California ha asustado a la gente allá, hermano, lo que viene a esta tierra mundialmente, eso será alarmante y desastroso. Si lo que está haciendo el invierno en algunos lugares, si lo que está haciendo el mar saliéndose de algunos lugares, si volcanes están haciendo erupción que tenían, hermano, muchos años que nunca habían, hermano, humeado, que ahora están despertando, eso será aún peor en ese entonces. Que la Biblia dice al grado, hermano, que la muerte, hermano, no se acercará a la gente, porque va a ser grande la ira que vendrá a la tierra, que la gente, hermanos, van a querer morirse y no van a poder morirse. Entonces estamos hablando de un principio que viene a la tierra y que va a traer juicio, pero estamos hablando de un cumplimiento que es el tercer templo. Si el tercer templo usted lo alcanza a ver, y si yo lo alcanzo a ver, hermano, nos hemos quedado. Si usted y yo alcanzamos a ver la reconstrucción del tercer templo, se acabó, hermano. Se acabó todo. Se acabó. Tantos años de servir a Dios, tantos años de predicar el evangelio, tantos años de hablar del amor y de la santidad de Dios. Y para poder, hermano, quedarnos en ese periodo de tribulación, eso será lo más triste. Espero que usted no tenga ese pensamiento, hermanos, porque un día, en una enseñanza que se estaba dando aquí en la iglesia, hubo un hermano que dijo: yo sí voy a pasar la gran tribulación, pastor. Dijo: pues yo lo siento por usted, le dije, porque yo no voy a pasar la gran tribulación. Al menos no quiero pasar la gran tribulación. Pero hay gente que son atrevidos porque no tienen el conocimiento bíblico. Yo le aconsejo que huya y que corra y que escape por su vida. Por favor, hermano, haga bien las cosas en el Señor. No juegue con las cosas de Dios. No entre y salga y venga cuando usted quiera o se le antoje, o cuando usted diga: ay, es que la gracia de Dios siempre me recibe. Sí, entendemos esa parte. Dios es misericordioso, Dios es amor,
Pero llegará un final donde ya Dios, hermano, aunque le clamemos y aunque le lloremos, no va a ser como hoy cuando oramos y clamamos, Dios nos responde. No va a ser así. Porque el Espíritu de Dios está en la iglesia. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. Pero en ese día ya no va a estar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no va a trabajar, porque no va a estar la iglesia. La iglesia se fue. Entiéndame por favor, que hoy es el tiempo de la gracia, es el tiempo de Dios. Hoy es que tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Dejemos el pecado, dejemos de jugar con Dios, dejemos las cosas que nos alejan las cosas de Dios y corramos hacia Dios. Démosle a Dios lo mejor. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque hicieron una mala cara. Hermano, hay gente que se va a perder, hermano, sencillamente por una mala cara que le hicieron en la iglesia. Es que no me saludaron, es que no me tomaron en cuenta. Ay, es que no me dieron privilegio. Y como no me dan privilegio, yo ya no quiero nada con Dios. Dios no tiene que ver nada con el privilegio. El buscar a Dios es usted y Dios. El buscar a Dios es usted en su intimidad con Dios. El buscar a Dios es que nosotros nos humillemos y reconozcamos que Él es nuestro Dios y que Él se merece lo mejor y se merece nuestra adoración. Nosotros no podemos darnos la tarea, hermanos, en este tiempo de escondernos y de alejarnos de Dios. Los días se ponen cada día difíciles. Atendamos pues a Dios. Si usted es de las personas que no está al pendiente de lo que está pasando alrededor del mundo, hoy lo invito para que eche un vistazo a lo que está pasando alrededor del mundo. Hermano, esto tendrá un cambio muy pronto. Esperamos en el Señor que un día todos estemos allá arriba en el cielo. Espero que hoy usted comience a preparar su boleto para ir al cielo. Y si tiene su boleto, peléelo, no lo pierda, porque es la única escapatoria que usted tendrá de la ira de Dios que viene a esta tierra. Hay un sello que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, y es el sello de la bestia. No va a ser un número visible probablemente como se creía el número de la bestia, pero ese número ya existe y ya está entre nosotros. Si entre nosotros ese número ya existe para poder controlar a las masas de gente, al ser humano, quiere decir que hay alguien detrás trabajando eso. Pongámonos a cuenta con Dios, sirvamos a Dios y dejemos que sea Dios el que cada día guíe nuestras vidas. Ya no juguemos con las cosas de Dios, sirvamos de corazón. Yo me aflijo, mi alma se aflige y a veces pienso y me quedo sentado pensando minutos, horas, hermano, de lo que puede venir a esta tierra. Pero lo que más me aflige a mí es que yo me pueda descuidar de Dios. Y digo, Señor, ayúdame a no descuidarme y a mantenerme en tus caminos. Yo oro por mi familia, oro por mis hijos, pero ellos tendrán también que dar cuenta de ellos. Ellos buscarán a Dios también y tienen que hacerlo. Yo hoy a usted lo invito, como padre de familia, como madre, usted tenga bien claras las cosas. Vendrá algo y que tal vez nosotros podamos ser salvos, pero ¿qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de los que son, hermano, parte de nosotros y que tal vez no les hemos hablado del amor de Cristo? O tal vez no exhortamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos hijos perversos, hijos malos, hermano, y no nos tomamos el tiempo para aconsejarlos. Nosotros venimos a la iglesia, ellos se quedan en la casa. ¿Qué hacen? Saber qué hacen. Usted como padre tiene la responsabilidad de corregir a sus hijos. Empújelos, métalos, ore, ayune por ellos, clame a Dios para que el Señor los alcance. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en este día.